covered obviously reopening, and then we had a board meeting last Wednesday, and so we proposed what we had presented to you at the coffee chat a few weeks ago and recommended to our board last Wednesday. And so they basically gave us the blessing / approval to continue to move forward with our planning. So we'll just remind you, if you didn't join us a couple weeks ago, what those plans are. And then we've got a couple general reminders or updates. I'm going to skip the tour one so Kathy can talk about that in just a moment. We'll get you updates on the yearbook, what we're doing with it during the pandemic, school pictures, FSO updates, and the meeting change specifically to that. The reminder about the Orange County Soccer Club fundraiser / collaboration that we're doing, some updates on the playground initiative that we've got going on, and updates on the literacy awards. As you can tell, there's still a lot going on even amongst the pandemic. So before we move on to the Spanish piece, Kathy, can you talk a little bit about the tour dates that we've got on the calendar still, and then maybe just, an ask for the folks joining us today via the coffee chat or are listening in later via YouTube about how they can support our community. Okay. Good afternoon, everyone. Buenas tardes a todos. So our next scheduled tour date is March 9th, and we have two. One in English from 3 to 4:15, and the Spanish one from 4:30 to 5:45. Additionally, we are going to add tours on April 13th and May 11th. Those would obviously be after our lottery. So the lottery is March 19th, but we will continue to have those two tour dates available. I'm just going to pause and say it in Spanish. Okay. Okay, buenas tardes a todos. Primero que nada, quiero hablar de la orientación virtual. La próxima es el martes 9 de marzo. Tenemos dos sesiones, una en inglés y una en español. La primera sesión en inglés es de 3 de la tarde a 4:15 de la tarde y la segunda es en español de 4:30 a 5:45. Estamos también, ¿cómo se dice scheduling? Agendando, ok. Gracias, Rosalinda. Estamos también agendando dos orientaciones más, una para el 13 de abril y una para el 11 de mayo. Obviamente esas son después del sorteo, que es el 19 de marzo, pero igual tenemos planeado seguir haciendo las orientaciones. So now I'm just going to ask everyone here in attendance that if you know anybody in the community who would like to join OCEAA, and just let them know that we are enrolling. And anybody, a neighbor, a friend, a sister, anybody. So if you could help us out with that, that would be great. Y ahora para decirles cómo pueden ayudar con nuestra registración en estos momentos es apoyándonos en dando la palabra o hablando sobre nuestra escuela, sobre nuestro programa a todos sus familiares, a sus vecinos, a todos sus conocidos en la comunidad y dejándoles saber que estamos en estos momentos haciendo registración. Gracias. De nada. Y la señorita Rosalinda nos va a apoyar con traducciones, por favor. Okay. So, buenas tardes. Soy Rosalinda. Aquí está el resumen de hoy de las cosas que vamos a platicar. Vamos a actualizarles sobre la reapertura después de haber discutido con la mesa directiva. Y tenemos otras actualizaciones generales, tal como el recordatorio de recorrido que tenemos en 9 de marzo, que va a ser el último antes de la lotería o el sorteo, el 13 de abril y el 11 de mayo. También les vamos a actualizar sobre el anuario, que va a ser un poquito diferente este año, pero igual no queremos perder la oportunidad de ser creativos y hacerlo diferente. Fotos escolares, cambio de horario para la reunión del FSO.
la recaudación de fondos para el club de fútbol del condado de Orange, que como ustedes ya saben, la última charla con café platicamos sobre el compañerismo que tenemos con ellos. Las actualizaciones del patio de recreo y obviamente los premios de alfabetización bilingüe. Gracias. Okay, so reopening. So I want to just continue sharing where we're at as a county. I just pulled these numbers from the Orange County Healthcare Agency dashboard. And one of the things that the state of California is expecting for counties to kind of land in to be able to, downgrade from the widespread tier to be able to, quote, be deemed safe to be able to open is that counties basically have less than 25 CR, which is case rate per 100,000 for 5 consecutive days. And that's specific to positive COVID cases. And basically this is only for K-6 schools. As you know, we're a TK through 8th grade school, so our middle school program would not qualify under this expectation. And so if you look at the number on the far left, that 20.7 adjusted daily case rate per 100,000, that's basically lining up to what I just talked about. And then I'll keep in mind, this is the 7-day average. So I need to figure out with the healthcare agency how they're giving transparency to schools to be able to manage the 5-day case rate under 25 per 100,000. And so as you can see, just on the 7-day average, the county is actually doing really well with respect to staying under 25 case rate per 100,000. So I think in the coming weeks, if this narrative continues, the county will be deemed safe to reopen for K-12 schools or K-6. Yes. Thank you. Someone's paying attention. Good job, huh? And so I just wanted to share this as a reminder. A month ago, this number was probably at 60 to 70. Maybe a week and a half ago, 2 weeks ago, it was about 49 per 100,000. So as you can see, the trend is going in a really positive direction. Obviously, the vaccine's slowly starting to get rolled out. The educator sector is supposed to be this month. Last I heard from Orange County Department of Education, it's starting to sprinkle into March. And so most likely our school community at OCEAA will be invited to get vaccinated probably in March. And so obviously that's a big element for us to continue to push for reopening, is to take care of our staff that takes care of your children. Rosalinda? Sí. So, como lo hemos estado haciendo últimamente, le gusta a Mike actualizarlo sobre los casos aquí en el condado. Estos son los números que obtuvo hace un rato. Nuevamente para que nosotros cambiemos de nivel y de alto riesgo, debemos de tener un número menos de 25 tasa de casos por cada 100,000 durante 5 días consecutivos para poder bajar a un nivel. Y esto nuevamente es para las escuelas de kinder a sextos, entonces esto no aplica para los estudiantes de secundaria. Como pueden ver, el 20.7 es un número muy favorable y ha estado bajando. Creo que como hace un mes, ese número 20.7 tenemos como entre 60 y 70. Luego la última vez como entre 49. Entonces la tendencia es de que están bajando y estamos tratando de mantenernos lo más actualizados para proveerles con la información, la mejor actualización, la mejor información actualizada. He querido tener un poquito más de clarificación porque obviamente esos números están basados en 7 días y la recomendación está llamando 5 días consecutivos. Entonces, espero que tengan un poquito más de guianza para las escuelas para que nosotros tengamos un poquito una mejor idea y planear de esa manera. Como también otra de las cosas que hemos platicado sobre cómo poco a poquito hemos estado recibiendo actualización sobre las vacunas. Ha estado un poco lento, pero estamos esperando que en marzo sea un tiempo donde nuestro personal sea invitado para la vacuna, para las personas que les interesa, porque obviamente queremos asegurarnos de que estemos cuidando a nuestro personal, ya que
son necesarios, son esenciales para poder proveerles la educación a sus niños, estudiantes. Gracias, Rosalinda. Y como siempre, si tienen preguntas, sobre la presentación en cada momento, ¿cómo se dice? Given point. En cada momento puede incluirla en la caja de charla. Or si quieren quitarse de silencio también. Just Ujú. as a reminder for anyone that has any questions about any topic or anything we're discussing, feel free to add a question in the chat box or comment, or feel free to raise your virtual hand to come off mute. Because of course we want to make this an informal platform for us to be able to just talk back and forth, get your feedback, your concerns, because ultimately, you're a community and we want to hear from you on anything that you have to say, because that helps us with our planning. Si quieres, Rosalind, le doy Solamente queremos recordarles que tendemos de tener esta plataforma de una manera informal para que ustedes se sientan cómodos en compartir recomendaciones o inquietudes que tengan. Obviamente toda esa información la tomamos en consideración para la manera que vamos a estar repartiendo nuestra escuela. Yes, okay. So I'm just going to quickly go through this image here, which you've seen many, many times at every single coffee chat, just to ensure that you remember kind of what our vision is of reopening fully in person, which, as you know, they're calling the going back to normal the new normal, because it's going to take probably a couple of years to adjust to everything that's going on, and getting everybody back on board, and back to schema, if you will, or way of doing things. But right now we're on stage 3, cohort expansion. And initially, this was a vision of having our facilities with up to 50% of our students learning on campus. We're slowly starting to, get back to that place. 2 weeks ago, I think it was Monday the 8th, we invited more students to come on campus from our priority or high needs list that was either teacher recommended or special education team recommended, or there was issues or trends with their attendance via distance learning from home. And so, Miriam Ramirez that's on here leads our cohort, and so cohort program. She's been reaching out and starting to fill those spots. And so basically we're on stage 3 of our reopening plan, and also continually challenging this stage to be able to add more students to our facilities, which we'll talk about in just a couple slides. Hey, Ms. Collins, nice to see you. Thanks. Good afternoon, everybody. Buenas tardes a todos. Y nuevamente queremos platicar un poquito de esta imagen que la hemos estado compartiendo cada vez que tenemos charla con café, y es la manera que nos hemos estado como teniendo un poco de contabilidad para nosotros mismos, ¿verdad? Y la visión que queremos llegar al punto de etapa 5 o la última etapa. Esta es la forma que mostramos de cómo vamos a hacer esa expansión de aprendizaje en el plantel. Como pueden ver, estamos en la etapa 3. Creo que un poco a poquito nos estamos tratando de acostumbrar a lo que ahora dicen el nuevo normal. Antes era el normal y ahora es el nuevo normal. Entonces, seguimos adaptándonos a lo que se nos está viendo enfrente. Como pueden ver en esa etapa 3, donde decimos que tenemos más expansión, el 8 de febrero fue cuando invitamos a más estudiantes que estuvieran aquí en el plantel con nosotros. Y esto fue basado ya sea en recomendación de las maestras, en estudiantes nuevamente que tenían algún tipo de priorización, ya sea que estaban teniendo dificultad en asistir a las clases. Y nuevamente aquí también tenemos a la señorita Miriam, que ella es la que ha estado liderando este cohorte, el grupo de los cohortes y el personal. Y tal vez a lo mejor se ha comunicado con usted, pero es un desafío que es constante para nosotros y nos ha estado ayudando a crecer más. Esperamos que lleguemos al final y que tengamos una reapertura más para todo el resto de la población. Gracias. And the next slide actually will kind of give you a visual of the work that we've been doing almost for 5 months since October about
targeting these high need students, right? To ensure that they are getting equitable access or outcomes. I'll kind of set the foundation for this slide, and then Ms. Collins, I'll toss it over to you for the next slide with respect to the teacher survey that we did. And so one of the things that we've talked a lot about in these coffee chats, and we've gotten some good feedback from our parent community about giving an opportunity for equitable outcomes for our students at OCEAA, right? So we talked a lot. I've joked a lot about the notion of some parents not really fully having technical skills with technology, right? And I joke about myself personally being a working professional and having technology slumps and challenges all the time, right? Imagine our parents that don't have access to technology on a day-to-day basis, right? And so with this approach of trying to provide equitable outcomes to our students, we implemented our cohort program that we started in October to ensure that the students that are getting essentially equal access to distance learning are also getting another opportunity to have a little bit more structure upfront when they're learning this through the distance learning program on campus. And so that's one of the questions that we've been talking about internally for a while now, and we actually brought this to our board last week to talk a little bit about the focus at OCEAA as far as do we focus on equal access for all 600 plus students at OCEAA, or do we focus on equitable outcomes, right? And this image does a great job of giving you a visual of kind of what that looks like, right? So if you look at the equal access, every student has the same shape box, right? To be able to see the football game, which actually our soccer game, football, that would tie in nicely to our partnership with Orange County Soccer Club. And then if you look at the equitable outcomes image, you see that the tallest student, maybe let's just say our 7th or 8th grader, doesn't have that box, but our TK or kindergartner on the right here has 2 boxes, right, to be able to provide access or visibility to both students, regardless of their age or grade, right? We just want to ensure that they're getting the opportunity to get the tools that they need to have that equitable outcome as to the best of our ability, right? We're always limited by resources at any organization. Doesn't matter how big the school district is or a single site school, private or public. Every organization nationally, worldwide has challenges with resources, regardless of how big they are. And so here, we presented this to the board, and they were on the same page, and similar to some of our parent feedback over the last few months with respect to focusing on our high needs students that need equitable opportunities to learn and grow as the months and days come by. It's been challenging for all. Every school and every student worldwide probably has been dealing with learning loss, and we just have to accept that. And our team, and led by Ms. Collins, they challenge each other constantly because they're high achievers with respect to this. And I'm sure Ms. Collins can talk a lot about this in the next few slides, but I'll shut up there so Rosalinda can do a little bit more Oh boy. translation, and I can fill in, Rosalinda. Yes. Whenever you fill in, miss the gaps. I just kind of went off script, if you will, even though I don't have a script here. Yeah, no problem. Yes, fill in if I miss anything. Le queríamos mostrar esta imagen que hemos compartido tanto entre nosotros los colegas cuando hemos estado teniendo esa visión de cómo queremos el programa o cómo queremos terminar el ciclo escolar. Esto hemos estado trabajando desde marzo del año pasado, ¿verdad? Pero ya en la expansión, pues desde octubre, cuando nos mudamos de etapa. Entonces, y queremos compartirla con ustedes porque obviamente es la fundación o la base de donde estamos. Obviamente desde que empezamos, hemos estado compartiendo con ustedes de que tenemos muchos desafíos, tanto como nosotros profesionales con la tecnología y somos compasivos en la comunidad, ¿verdad? Que todos tienen diferentes capacidades de uso técnico. Entonces, esto es lo que representa donde estamos, ¿verdad? Que si les proveemos a los estudiantes un acceso equitativo, o sea, para todos, o si tenemos, o si hacemos como ¿cómo se dice? Equidad a base en los resultados. Estamos completamente conscientes y creo que ustedes también en casa pueden saber de que este año nuestros estudiantes y todos los estudiantes en nivel nacional
ha tenido pérdida de aprendizaje este año el ciclo, ¿verdad? 20 y 21, porque obviamente que la instrucción no fue igual y a pesar de que hemos tratado de mantener de la mejor calidad con los recursos que tenemos, que creo que todos hemos estado un poco limitados, tanto como organización grandes y pues más con una organización pequeña, pero creo que hemos tratado de mantener la calidad con los recursos que tenemos. Y esta también información se la presentamos a la mesa directiva en la última reunión y estamos todos en la misma página de que, como pueden ver en la foto, en el acceso equitativo están todos los niños, ¿verdad? Tanto el niño chiquitito a niños mayores, todos tienen la oportunidad de venir a la escuela y irónicamente están viendo un partido de fútbol, ¿verdad? Ya que tenemos el compañerismo con el condado de Orange. Y el de lado pueden ver que tienen una caja los niños chiquitos y como, bueno, los niños menores, ¿verdad? Y el niño más grande no tiene cajas. Entonces, a esto se viene de que queremos queremos tomarlo como prioridad a los estudiantes chiquitos, como las personas que invitemos al plantel, ya como se vaya haciendo la reapertura. ¿Olvidé algo? No, yo pienso que sí es un trabajo muy excelente. Eso no quiere decir que nomás nos vamos a enfocar a los niños más jóvenes, ¿verdad? Porque Ujú. todos los niños en todo, Exacto. ¿verdad? Pues no importa qué edad, si ya te graduaste de la universidad, siempre queremos, sí, teniendo una cultura de aprendiendo, ¿verdad? Por toda la vida. So, Ujú. cada quien aprende en diferentes niveles. What I was just commenting on is, just because we're showcasing the age difference via these visuals doesn't mean that we're not going to focus on, our older kids, right? Middle school, right? Vision that we have is to continue to figure out how to run these cohorts up to 8th grade that we can still do during the white sped purple tier. All right, with that, we'll toss it over to La Directora Collins to talk a little bit about the teacher feedback that we got. And there's just a couple points here that kind of emphasize what we just described the slide before. Great, thanks. Y buenas tardes, otra vez, madres poderosas, my power moms. I'm always happy to see you here. Siempre estoy feliz de verles aquí. Continuamos. So I'm going to explain in English. Please raise your hand or ask a question in the chat box as you like. Nuevamente en lo que vaya yo a estar platicando y compartiendo cosas con ustedes. Si tienen preguntas o inquietudes, por favor, ya sea en la caja de charla o si quieren quitarse el silencio para que compartan con nosotros. And then, Mike, if you would just keep an eye on any questions or hand raising and facilitate that, that'd be great. For sure. So what I'm sharing with you is some more data from our teacher survey, which we also gave when we gave the parent survey back in November. Esta información que voy a compartir, obviamente, ya lo hemos platicado un poquito, pero vamos a hablar sobre la encuesta que le proveemos a los maestros. And among other questions, which were about their general health or their concerns about returning to school, I asked them some specific questions about how to organize for bringing more students back to school with their teachers. Y this is so on whenever there's like a small pauses. Thank you for pausing. I'm like always just waiting for more and thank you. Not that I'm saying not thank you to you, Mike, sorry. Y parte de las preguntas que tuvimos con los maestros eran un poquito más específicas. No era tanto de como las preocupaciones y salud, porque obviamente eso siempre lo tomamos en cuenta y ya lo hemos platicado, pero era más cómo organizar la reapertura para lo que viene. And so the results of those questions suggested that prioritizing equitable outcomes other than equal access was also on the minds of teachers when thinking about planning to expand on-site learning. Y obviamente esto fue enfocándonos en la imagen que les enseñamos anteriormente de que estamos enfocándonos en esos
áreas de estudiantes menores para poder expandir el aprendizaje. Oh, pues ya lo citas. Okay. Talk a little bit about the teacher perspective with respect to Sure. the grades. So among a few other questions, I asked what grade levels did they feel should be prioritized for on-site learning? Y parte de esas preguntas, una de las preguntas fue de que qué niveles de grado cree que deberían de ser priorizada para el aprendizaje aquí en el sitio, y como pueden ver las respuestas están por el grado y los porcentajes. And there were 30 different responses. So of our certificated staff, there were 30 who replied to the survey. They could check as many grade levels as they wanted for this answer. So even though 30 staff members total took this survey, you could see that the actual number of responses adds up to much more than 30 because they could pick as many as they thought they wanted to answer the question. Y una cosa que queremos hacer notar es de que a pesar de que fueron 30 respuestas quienes tomaron esta encuesta, tenían la habilidad de escoger más de un grado. So, es decir, que una persona podía decir que el tal grado era prioritario, ya sea como TK, Kinder, primero. So, entonces podían elegir más de un grado. Mm-hmm. And so you could see that the vast majority really herded to the grades TK through first grade, with between 19 and 23 responses happening for each of those grades. So, obviamente puede usted ver de que la mayoría de prioridad sería como de TK a segundo, y eso fue completamente es muy visible a la persona que estuviera viendo los resultados. Mm-hmm. And then it dropped off steeply for second and third grade, and then much further for the grades below. Y pues nuevamente estamos haciendo notar de que para primero de TK a primero, las personas que piensan como que son prioridad es de 23, 22, 29, y para el segundo y tercero bajó un poco, pero igual sigue siendo prioridad. And then just a handful for responses were for expanding all grades. Y obviamente que tenemos también a 4 personas que piensan que todos los grados deberían ser expandidos. Okay. So, and I don't know if we want to open up the Flor. chat to any questions out there before we talk a little bit about next steps. No sé si alguien tiene preguntas o comentarios antes que les damos el plan de seguir adelante con nuestra reapertura. Okay, so we did share this information that you just heard with our board last week to basically share, and we've continued to provide them with the parent survey as well. Now we've got the teacher element to it as well, because we need our entire community to work together to be able to move forward with the next step. And a big part of that is our teacher team. And so with that, obviously we still have a lot of work to do to start thinking through what the program offering will be on site. And so just more to come on that. And so with that, initially we had presented to this body, the Coffee Chat folks, that we were going to try to target a March expansion. Obviously, we as a community in Santana, and then you look at the county, are not at a place with respect to the current health climate that is conducive to expansion at this time. And obviously another big element, which we already talked about, is the vaccine rollout, and it being a big game changer for us to be able to safely return back to in-person instruction. And obviously that element is a little bit behind schedule here in the county, which adds another challenge for us to be able to be a little bit more aggressive with our expansion. And thus far, we've taken a conservative approach to open up. Rosalinda, I'll pause there. Thank you. And do you want to do the Spanish too, just in case? Okay. So, nuevamente estamos compartiéndole toda esa información tanto a ustedes, al igual lo hemos compartido con a la mesa directiva, y pues tanto como las encuestas que hemos tenido con el cuerpo de padres, con los padres, al igual también con los maestros, pues en realidad necesitamos toda
a la comunidad, ¿verdad? Que nos ayuden y nos ayuden a pensar en lo que es mejor para nuestros estudiantes. Anteriormente habíamos platicado y habíamos propuesto la fecha marzo como la fecha de la reapertura o de expandir un poco más los estudiantes que vinieran aquí al plantel. Pero obviamente siempre hemos estado siguiendo la guianza y tanto como para el condado de Orange, al igual también los casos acá en Santa Ana, que siempre han sido partes fundamentales para que nos hicieran cambiar de opinión. Obviamente que también otra de las cosas que es muy importante en considerar es la vacuna, ¿verdad? Sabemos que aquí en el condado de Orange ha estado un poco lento. Y pues obviamente que eso es un desafío porque como hemos dicho, también nuestra prioridad tanto como los estudiantes es el personal para tener un cuerpo para poderles a proveerle educación a sus estudiantes, ¿verdad? Entonces estamos pensando en abril, lunes 12 de abril, siendo en la reapertura y todo sería como para en el edificio principal. ¿Olvidé algo? Lo que comenté, sí, es que aquí nos hemos tomado una estrategia más conservativa, no muy agresiva para asegurarnos que nuestros empleados y sus hijos y ustedes también estén de buena salud, porque obviamente este virus no sabemos si alguien lo tiene, si no tienen síntomas, o si tienen síntomas, no sabemos si es otra cosa, ¿verdad? Um, I don't know if I mentioned this in English, but the goal being that we would expand on Monday, April 12th, with the focus being kinder through third. And so with that, Collins, I don't know if you want to talk a little bit about kind of our next steps with respect to the program offering and staffing, just high level about the work that we're going to do. And then I'll fill in the gaps. Y con esto te quisiera también comentar de que nos estamos acercando o queremos enfocarnos pues en los grados de estudiantes pequeños, tanto como de kinder a tercero, ya que son el grupo estudiantil más vulnerable y tiende a tener más pérdida de aprendizaje. Did you want to talk a little bit high level just about kind of where we're at with what we're thinking about the structure? Obviously, we don't have anything to present to anyone today with respect to, okay, we're going to do an AB group or it's going to be Mondays and Wednesdays. We have a lot of work to figure out how to make this come to life. Y obviamente esto sería muy muy superficial el hecho de que no tenemos una estructura ya establecida. Entonces, nada, lo que compartimos, o sea, es completamente en concreto, es solamente una idea que queremos compartirles. Well, I could just tell you that we are collaborating as a team of teachers to try to come up with a plan that will be sustainable, right? That will work for parents, for the largest amount of students that we can bring, because those grades, those parents did have the highest response rate in terms of wishing for their students to have a back to school opportunity. And it also has to be workable for our teachers. It's not going to be workable where teachers are trying to teach an at-school group and an at-home group. So we're just trying to go through the process of really problem solving to see what can work for the largest possible number of students. Nuevamente, eso es nada concreto, pero lo que sí podemos compartir con ustedes es de que tenemos un grupo de maestros que estamos colaborando y áreas de que nos estamos enfocando es qué es real o algo que se puede mantener a los padres, ¿verdad? Porque sabemos que algunos padres tienen más de un niño y pues queremos que sea algo que sea manejable para ustedes los padres. También, obviamente, el número de estudiantes que podemos traer al plantel. Obviamente, también otro factor importante en tomar en cuenta es trabajar con las maestras, ¿verdad? Porque no es viable tener a una maestra que enseñe tanto como en la escuela con estudiantes ahí y esperar de que también esté dando clases a los estudiantes que están en casa.
And there was a question with respect, so if everybody's at the main building, does that mean the little ones would be attending the main building? Yes. You know, I talked a little bit about supporting our parent base, which obviously is something on, you know, the forefront of our mind, but also supporting our staff, whether it's, you know, our support staff, our teachers, we need to support them as well. And so in an effort to do that, in targeting kinder through third, you know, we will focus on just activating the main building to ensure that we've got a system in place where, you know, if we've got a contact trace and if we've got to mitigate those procedures, we're, you know, able to do that efficiently and also take care of our staff that's supporting these efforts. Also, you know, just keep in mind that Monday, April 12th is the week right after spring break. So if anyone is planning to travel, please, and if you are invited to join us on campus and you say, yes, I'm going to come, please be mindful that if you are traveling, please let us know, or if you've got symptoms. And I'm planting the seed now. I know it's weeks from now, but those are some challenges that we have actually been facing with our cohort students, where our parents haven't been fully 100% transparent with their particular situation. So just please keep that in mind. Hold on, I'm noting. Una de las preguntas que nos hicieron aquí en la caja de charla es de que si todos los estudiantes van a estar en el plantel o en el edificio principal, y la respuesta es sí. Obviamente la razón por la cual estamos enfocándonos en tener todo el grupo estudiantil en el edificio principal es para poder apoyar tanto como al personal y también a los padres para tener menos vueltas, y pues también para tener esa facilidad de rastrear si en caso tuviéramos algún caso. Al igual también si tenemos que nuevamente apoyar al personal, tenemos un poquito más de facilidad y no tenemos que tener a un personal caminando de un edificio al otro. ¿Qué otra cosita? También otra cosa que quiero que tengan muy presente y muy en mente es de que la reapertura la estamos programando como después de las vacaciones de primavera. Entonces, más que nunca queremos recalcar de que sus decisiones o sus acciones más que nunca afectan a nuestra comunidad, tanto como a los padres, a los maestros, a los estudiantes. Así que por favor le pedimos que si en todo caso llegara a tener planeado en viajar, o si está teniendo síntomas durante o el después, que por favor siempre venga y nos diga, nos comparta. No es algo que uno tiene que avergonzarse, ¿verdad? Pero es importante de que nos cuidemos unos a los otros, porque esto es como un efecto de dominó, ¿verdad? Uno cae y el resto también. Entonces, más que nunca queremos cuidar a nuestro personal, cuidar a nuestros estudiantes y pues obviamente a ustedes también. Le encargamos eso, por favor. Did I forget anything? No, I think you did a great job. One of the things that we will be looking at is your response to the November survey. Just as a quick reminder, we asked our parents to make a decision, you know, at that time, if they would prefer to stay home, you know, via distance learning for the remainder of this academic school year, or if you're ready to come on site. So we will actually be targeting those responses to start. And obviously we'll keep you up to speed with communications on, you know, if we need additional information and things like that, but just something to keep in mind. Otra cosa que tener en mente es de que la cuestión de cómo nosotros nos estamos comunicando con los padres es en base de la encuesta de noviembre. En esa encuesta que nosotros habíamos mandado a los padres era que queríamos que ustedes decidieran tanto si iban a permanecer en el módulo de estar en casa solamente, o sea, el aprendizaje completamente a distancia, o si estaba interesado en los cortes. Entonces, hemos empezado ahí de ir a las respuestas de las encuestas. Obviamente, si tenemos que tener algún tipo de actualización, tanto como para los padres o tengamos preguntas, pues nosotros nos estamos comunicando con ustedes. Okay, gracias. And just the last few points on just the next steps high level is obviously prepare classrooms to implement the expansion, right? So the plexiglass, ensuring we've got the right equipment in there to provide the best quality
best quality air quality. So we purchased some technology to implement to the classrooms that should be here hopefully in the next month or so. Obviously finalizing student participation, getting our staff, our students and parents onboarded, whether it's, you know, through virtual trainings and just getting them equipped with a checklist of things that they need to prepare for as they come to campus Monday through Friday. Miriam and team have done a great job of, you know, doing these trainings and reminding parents of this isn't, as you know, it's an ongoing battle to get folks prepared for their new normal. Sí, y con eso solamente nos falta discutir las últimas 3 de 3, 4 y 5, que es preparar las aulas, ¿verdad? Con las cosas que necesitamos, tanto como el plexiglass, el protector para cada estudiante, preparar el equipo para tener la mejor calidad de aire, porque como ustedes saben, hay unos salones que no tienen mucha ventilación, entonces queremos asegurarnos que también esos salones tengan algo para suplir eso o suplementarlo. Finalizar la participación de los estudiantes o nuevamente tratar de saber la lista de los estudiantes que vamos a estar contactando. Y últimamente, pues, capacitar o incorporar el personal y los estudiantes, tal igual también ustedes para el regreso. Gracias. And then, you know, I know that many of our parents do not join us on these coffee chats. And obviously, if you've got colleagues and friends and neighbors that are OCEAA parents, please encourage them to join us at these coffee chats, because obviously, you know, parents that are joining these calls get to hear firsthand, you know, where we're at any given time. This entire year has been very fluid. We've tried to be adaptable and flexible, and, you know, we hope parents are also in the same boat. But, you know, we do hear that some parents may or may not be getting updates from us, so we definitely want to hear from them. So if you know anyone that doesn't, you know, join these, or you hear through the grapevine that something doesn't seem right to you, please feel free to direct them to give us a call. We want to ensure that everybody's getting timely communication from us, because at the end of the day, you know, that's all we want is for folks to hear from us on where we're at any given time, and we want to hear from them on any concerns that they have. Y con eso también les animo a que sus conocidos, amigos, padres que usted conozca de OCEAA, que los anime por favor a unirse con nosotros a estas charlas sin café. Pero esta es la manera, luego la plataforma que hemos estado usando nosotros para comunicarles y darle la última y la mejor actualización sobre dónde estamos. Como saben ustedes, todo esto ha sido muy fluido y cambia constantemente eso, entonces queremos que todos reciban esta información, ¿verdad? Así que si no lo están recibiendo, si tienen inquietudes, preguntas, están grabadas, o también anímelos a que se comuniquen con nosotros. Nuevamente queremos pedirle a todos y los que nos están escuchando, pues que obviamente que se adapten, que sean flexibles y que sean compasivos con unos y con los otros, y con nosotros también, obviamente, porque pues ha sido muy desafiante esta situación, tanto como para los padres que han estado en casa con los niños, ¿verdad? Y pues nosotros acá tratando de planificar algo viable para ustedes, y pues los maestros también con la educación que están proviéndolo con los estudiantes. Solamente queremos invitarlos, o sea, siempre tenemos una puerta abierta para las personas que quieran comunicarse o referir algo, entonces anímelos. Gracias. Estamos aquí para ustedes. Collins, is there anything else that you wanted to touch base on or update anybody on with respect to this topic? No, I think you've done, you know, a really good job just, you know, kind of putting the whole story together and the pieces. Like you said, it's really just it's an ongoing dance, you know, of trying to forecast where we're going to be and then adjusting as we learn new information. Y no, la señora Collins no quiere agregar nada ahorita. Cree que hemos hecho un buen trabajo en contar nuestra historia donde hemos estado, y también poner todas las piezas a este baile sin final, ¿verdad? Entonces, y pues ajustarnos a lo que vaya viniendo. I do have some good news that is a little slightly different. Sure. Sí, tengo buenas nuevas, que es un poco información al lado, pero
We are just now being surveyed about a variety of options for relieving us of having to complete all of our state testing by this year. So, sí, estamos recibiendo un poquito, sí, son muy buenas nuevas. Una encuesta de varias opciones que nos están proveyendo a las escuelas para, sorry, I missed the last part. I got excited. Okay, we're just, since we're like our own districts, the districts right now are getting surveyed to see on a variety of options for that we can utilize so that we don't have to complete all of our state testing this by June, by the end of this school year. Okay. Yeah. So como nosotros somos nuestro propio distrito, nos están dando varias opciones que podemos utilizar para suplir o quitar los exámenes estatales. And this is just really huge because number one, I just personally think it's not fair to students to put them through having to take state tests in at least in our circumstances. Y obviamente esto es enorme, enorme, porque personalmente, señora Collins dice que no es justo, ya que hemos puesto a los estudiantes la situación ha expuesto a los estudiantes a vivir tal pandemia y todavía ponerlos a que hagan un examen estatal que obviamente no estarían preparados. And it also just relieves us of, in addition to trying to figure out how to create a larger return to school option for students, trying to fit in the puzzle of administering the state tests per a variety of regulations at the same time is just completely frustrating and miserable to try to figure out. Y obviamente también nos alivia a cómo organizar o poner todas las piezas juntos, ¿verdad? Porque obviamente hay ciertas regulaciones que esos exámenes estatales requieren y pues obviamente cuando tenemos recursos limitados o que no, no, pues sí, en realidad es solamente muy frustrante y muy difícil, así que es un gran alivio. Yeah, so as much as I like the opportunity for our students to show off what they know in the state tests, it will really, if we are able to take advantage of some options to kind of take the pressure off, at least some of our testing this year, it will, I think, help us be able to be creative in trying to create the best solution to offer some more return opportunities for our students. Okay. Y tanto como quisiera que, obviamente que también esos exámenes también pueden mostrar lo opuesto, ¿verdad? Todo el conocimiento que tienen nuestros estudiantes, pero también quita muchísimo la presión y al menos nos da la oportunidad de ser un poquito creativos y proveer como mejores escenarios o soluciones para que los estudiantes puedan mostrar su aprendizaje de otra manera. Gracias. Okay, and I think we've showed this many times, and I think everybody already has this part of their new normal. Wash your hands, cover your face. It's recommended that you use 2 face coverings, clean, but also there has been data that the state of California pushed out that overdoing it with cleaning may be more harm to people, especially kids, with constant disinfecting, and there's been little data to show the effectiveness of that, and also, of course, maintaining 6 feet of distance. Okay, so, nuevamente, eso es otro nuevo normal imagen para nosotros y yo creo que también para ustedes, recordatorio de lavarse las manos, use doble cubrebocas, limpie. Han habido varios estudios, ¿verdad? Del impacto que hace tanto como limpiar y el desinfectar. También a veces no queremos hacerlo mucho porque tal vez a veces puede ser contraproducente al sistema inmune, pero nuevamente queremos poner énfasis de que desinfecte y que limpie sus manos y obviamente ese distanciamiento social. Gracias. All right, and I think Miriam, I don't know if there's anybody from FSO joining us that would like to give any updates, or Miriam, I don't know if you want to do these.
Yeah, I can go ahead and do them. So for FSO, they have their Dropbox. If, in case anyone has not paid their FSO membership yet, the Dropbox is available on Mondays from 12 to 2. You can drop off your payment in the box and you can pick up a free lanyard for signing up. We also have the Staff Appreciation Committee, which is on a monthly basis, I believe, right now. Their next meeting is March 2nd. And FSO meetings have also been moved to a different time now. So the next meeting will be March 9th at 3:30 p.m. Entonces, unas actualizaciones para FSO. Si todavía no han pagado su membresía, pueden pagarla los lunes de 12 a 2 durante la entrega de almuerzos. Nomás traen su pago, lo ponen en la cajita y pueden recibir un cordón gratis de OCEAA por apuntarse. También el Comité de Apreciación del Personal se está juntando cada mes y la próxima junta es el 2 de marzo. Para platicar sobre las cosas que van a hacer para los maestros, el personal de OCEAA, para apreciar a todos. Y también la próxima junta de FSO ha cambiado un poco. Ahora la junta va a ser a las 3:30 de la tarde y la próxima junta de FSO es el 9 de marzo. Gracias. And I'll just make a couple comments on this. The membership is only $8. La membresía del FSO lo más es $8. Y si nos apoya mucho, no sé, ahorita voy a platicar un poquito sobre los fondos y dónde van. And then for the committee, for the Staff Appreciation Committee, for the folks that sit on that, thank you. First and foremost, you've done a great job of sending us little tidbits of fuel to keep us going during these tough times. You know, they've done these boards with, you know, awesome comments from the parents or students. That we saw a video montage of our students, and really, you know, the work that we do is challenging, and to see those moments of joy from our students and from our parents, it really keeps us going. So thank you. Quería comentar para los papás que son parte del comité de apreciación del personal de OCEAA, muchas gracias a ustedes, porque el trabajo que ya han hecho en estos últimos 2 meses con los fotos y los videos de sus hijos y comentarios de los papás nos han apoyado mucho, porque el trabajo que hacemos aquí es muy difícil. Y nuestra gasolina, nuestro combustible. sí, nos da gasolina para seguir adelante, porque cuando miramos videos de sus hijos muy agradecidos de nuestros empleados, nuestros maestros, nos dan mucha gasolina para seguir adelante. Nos ha hecho llorar, ¿eh? Sí, las lágrimas sí salen. La Rosalinda hizo un comentario sobre esto con una compañía que estamos platicando hoy, y me recordó de eso. No sé si quieres platicar sobre eso, Rosalinda. Sí, no, bueno, yo siempre he estado involucrada o trabajado con estudiantes. Entonces, creo que personalmente y profesionalmente los estudiantes siempre recuerdan la aportación que tiene a nuestra comunidad, ¿verdad? Entonces, ese día, bueno, creo que todo el mundo hemos tenido muchos momentos muy difíciles, pero sí recuerdo cuando vi ese mensaje que estaba enfrente a la pantalla del monitor y estaba llorando, estaba con lágrimas. Entonces mi esposo, obviamente, él no ha trabajado en una escuela, entonces no sabe, bueno, no conoce, pues no ha tenido la fortuna, sí, no ha sido afortunado en tener esa conexión con la comunidad. Y entonces me dice, ¿tú qué traes? ¿Por qué estás llorando? Y le digo, es que mira, o sea, es que para esto trabajo, you know, this is who and why I work where I work. So it really means a lot when you like Mike said, it fuels us, you know, it fills our tank with joy. Nos llena nuestro tanque, nuestro corazón con mucha felicidad, ¿verdad? De ver cómo nos llenan las sonrisas y, you know, porque en realidad ellos están ahorita viviendo la vida, ya, tal vez lo vean muy distinto, ¿verdad? Pero pues ahorita no tienen tantas preocupaciones como los adultos, entonces están en su mejor punto y creo que qué bonito de que ellos mismos, ¿verdad? Nosotros nos llenen a nosotros tanto como nosotros tratamos de llenarlos a ellos. Muchas gracias, Rosalinda.
All right. I think this is still Miriam. Yes. Oh, you already talked. FSO, you talked about number 2, number 3. Yeah, so so episode time change, we talked about that. Yearbook, we will be having a yearbook this year, and we will be sending out surveys for best of, so that the students can vote best of their classes, like class comedian or best home office, home desk setup. So please be on the lookout for that. And we will also be giving you an email address where you can send any pictures that you have of your students, any pictures from Spirit Days, or any activities that you guys have been doing during quarantine. We're going to be having a little quarantine hobby section. So any cute pictures that you have, please send them our way. And also we will be having Picture Day. Picture Day will be March 2nd. The order packets will be mailed home. En español, este año ya hablamos sobre el cambio de horario de la Junta de FSO, pero este año también vamos a tener un anuario, como siempre lo tenemos, y estaremos pidiendo fotos y vamos a mandar cuestionarios para que los estudiantes voten por quién tiene el mejor escritorio en casa o quién se vistió mejor en los días de espíritu. Así que por favor pongan atención en sus correos electrónicos para que nos puedan mandar la información. Y también si tienen fotos de sus pasatiempos durante esta cuarentena, qué cosas han hecho, si se han puesto a cocinar o a hacer pan o algo, nos mandan fotos por favor. Porque vamos a incluir todo eso en nuestro anuario. Y también vamos a tener nuestro día de fotos, va a ser el 2 de marzo, y los paquetes para ordenar van a ser mandados a su casa. Gracias. Okay, Orange County Soccer Club. I'm sure you've seen a lot about this partnership. They picked OCEAA to be their nonprofit of the year for Orange County. So please, support this collaboration and fundraiser by purchasing a shirt. Feel free to reach out to me or Patty Cordova if you've got any questions on this, or if you know any organizations that are willing to cross-promote this opportunity, let us know. Como saben, tenemos una colaboración con el Club de Fútbol del Condado de Orange, y si conocen familiares, vecinos que nos quieren apoyar con este mercado de fondos, las camisas están de venta en el sitio web que están en el flyer aquí, y las camisas cuestan $20 cada una. Tenemos hasta el fin de este mes de promover este programa, so por favor, no esperen hasta el último momento para reservar su camisa. Estamos pensando de hacer un evento aquí en el estacionamiento, que a lo mejor vamos a tener unos jugadores. We might do a special drive-through event where you can pick up your shirts here at OCEAA. We might have a couple of the soccer players on site. So just reserve your shirt, and we hope to make this a big success for the school. So we talked a little bit about where your FSO membership dollars go toward. And so basically FSO is contributing $5,000 toward the playground refurbishment project at the main campus. And so as you can see, those dollars are going to go hard at work to renovate our playground. And so the mural donor also had given us $4,000 for this project. And then also the California Hispanic Chambers of Commerce had initially given us or committed to giving us $1,500. And they recently, over the last week or two, committed to another $1,000. So total, we got about $11,500 to play with to renovate this playground. I'm personally excited for this project. And once we ever, get to the point where we invite all our students back, I'm excited for them to experience this new project. Basically at this point, we've got parent feedback from the folks that participated on the survey. We did an internal survey as well, and so they're basically looking at that data. We'll be presenting us with a couple ideas, and then it's time to come up with the plan, execute, and renovate this space. Rosalinda. Yikes. Me estaba poniendo mucha atención. Este es un poquito de actualización sobre la remodelación del patio de recreo. Como habló un poquito Mike sobre el presupuesto, FSO había puesto $5,000. El proyecto morado con el mural, la señorita Ruth Ruth Prentice donó $4,000. A la Cámara de Hispana de California, el Chamber, ellos donaron $2,500, que tiene un total de $11,500.
Obviamente todo esto me emociona porque obviamente es algo aparte de COVID, entonces es como que da, y luego pues obviamente nos emociona aún más porque quisiéramos sorprender a nuestros estudiantes cuando regresen, que tengan a un nuevo patio de recreo que puedan disfrutar, ¿verdad? Entonces, participando en este comité o en este grupo es Andrés Bustamante, que es profesor asistente en la escuela UCI, y a Krishnik, que también es de UCI. Obviamente el progreso que hemos tenido es de que hemos estado mandando encuestas, le mandamos encuestas a los padres para que nos dieran un poco de ideas. Estamos, están revisando, repasando las encuestas, todos esos datos que nos proveyeron los padres y el personal. Y pues ya después de ahí nos van a dar unas opciones, ¿verdad? De dónde escoger, y pues ya tendríamos un tiempo, un cronograma del proceso y cuándo tendría ya conclusión. Gracias. Olvídalo. You did good. I just want to also thank Flora. She's not on the call today. She's one of our parents at OCEAA. She has been supporting this initiative with the folks at UCI, and basically she went to a community event, met them, and here we are partnering up with them. So just want to thank her. If you see her virtually somewhere, give her a high five, virtual high five for us. Sí, y también obviamente queremos agradecer a Flor, que es una madre que está involucrada aquí con OCEAA, y pues entonces ella nos ayudó a este compañerismo que tenemos, y ella ha asistido a algunas a reuniones, así que si tiene oportunidad de verla, ya sea virtualmente o de lejecitos, por favor, denle un high five, un alto 5. Yeah, and that, I just want to talk a little bit about our habits of character for a second. Perseverance. She's been working on this project probably for a couple years now, right, Kristen? We did a couple years ago on site, and so again, perseverance. If anyone has an idea out there, don't give up. Nuevamente queremos recalcar los rasgos de personaje o de carácter que tenemos, ¿verdad? La perseverancia, ya que la señora Flor, este ha sido un proyecto de algunos años. Entonces, ha sido perseverante, y pues ojalá que lo veamos hasta el final. Okay, Collins, do you have some slides for this, or is it? No, just be real quick. Okay. So I'm very happy to announce that after making some adjustments, the county has allowed us to move forward with offering our biliteracy awards this year. Yay. So estoy muy feliz de anunciar de que el condado nos ha dado la oportunidad, o nos ha dejado a la certificación o a los premios de alfabetización. So unlike previous years where there had been a community service component, that component is suspended this year as a health precaution due to the COVID-19 pandemic. Como años anteriores, habíamos tenido algo que era más comunitativo. Entonces nos reuníamos en comunidad, pero obviamente que debido a COVID eso no fue permitido. There will also not be the reading log collection as there had been in the past. Y tampoco va a haber un log de lectura como había sido permitido anteriormente. So all the criteria is now just part of what they're learning in their English language arts or Spanish courses during the regular instruction. Entonces la criteria de ahora es el aprendizaje que han obtenido en las clases de lenguaje, tanto en inglés y en español. So for example, our teachers will be looking at their end of unit assessments. They'll be looking at their independent reading levels. They'll be looking at their ability to give presentations as part of their classes and writing essays. And this is for 3rd grade, 6th grade, and 8th grade. 3rd grade, 6th grade, and 8th grade. Mm-hmm. Entonces, esta vez las maestras van a estar tomando como un poquito de
de trabajo independiente, los exámenes de cada fin de unidad, de la manera que se proyectan o hacen presentaciones, y también composiciones. Creo que así se dice essay, composiciones. And all the criteria needs to be submitted to the teachers, so it could be reviewed and deemed eligible by Wednesday, March 24th. 24th. Olvidé también mencionar anteriormente de los grados que son participantes. Es tercero, sexto y octavo, ¿verdad? Mhm. Sí. Y todo el criterio debe de ser sometido a la maestra antes del 24 de marzo para ser elegible. So I have a parent information sheet prepared. I will be putting that on Class Dojo following our coffee chat so that you can review all the details. Ujú. Y entonces he preparado una hoja de información para los padres. Lo voy a estar finalizando y lo voy a estar mandando después de la charla sin café por medio de Class Dojo. And then your grade level teachers, sometime within the next week or two, as we come to the end of our report card period, will be reaching out and doing some more promotion with parents for students who look like they will be eligible for the awards. Ujú. Entonces, las maestras de nivel a grado van a estar comunicándose ya después de los reportes de calificaciones para promover un poquito la oportunidad a esos estudiantes que tal vez sean elegibles. You know, we realize the situation this year may make it the conditions such that fewer students may qualify for the award this year, but we do want to provide this opportunity just to celebrate any of our students who can meet this challenging bar. So obviamente que habíamos llegado a la conclusión de que esta situación lo iba a ser un poco difícil para los estudiantes que participaran a los premios de alfabetización, pero obviamente nos ha dado la oportunidad de celebrar y desafiarlos de una manera muy distinta. So if you have a third, sixth, or eighth grader and you're thinking that they might qualify for this, just keep an eye. Like I said, I'll drop the information sheet on Class Dojo and we'll send it out in the bulletin for you tomorrow. So, si usted tiene un estudiante de tercero, sexto, octavo y está pensando que tal vez pueda calificar a estos premios, por favor, mantenga un ojo o dos ojos abiertos al boletín, al igual también al Class Dojo que voy a mandar después de la charla. Okay. So that brings us to the end of the coffee chat today. I don't know if anybody out there has any thing else or questions. I know that there was a couple of questions that popped in. Thanks, Miriam, for answering those. No sé si tiene una pregunta por ahí, un comentario. Con eso ya se terminó la conversación hoy. Preguntas, cuestionarios. And if you ever have a topic that you'd like for us to discuss, if you can't quite think of it now, feel free to send us an email, call our front office, and we will make note of that. Si hay un tema que quieren que nosotros expandemos con o sobre, nos mandan un correo electrónico o nos habla nuestra oficina y ahí nos dejan saber el tema y nos damos la presentación. All right. Well, everybody have a great evening. Stay safe. Que les vaya bien la noche, que se cuiden. Ahí nos platicamos en unas cuantas semanas. Bye, everybody. Take care.